Hola señores, buenos días de nuevo. Estamos aquí en la Plaza de España y me he encontrado este grupo de Córdoba, del sombrero y de la capa. Le he pedido permiso para grabarlo. Pueden controlar algo importantísimo en Écija, el campo de cultivo. Es tremendamente fértil. ¿Se me escucha ahora mejor? Sí, ¿Ya soy Ana Rosa Quintana? Venga. Vale, perfecto. Bueno, pues en ese aspecto, ¿vale? Ese poblado en alto, digamos que quiere controlar nuestro campo de cultivo por su grandísima fertilidad y además el Genil, porque es un río que humedece la tierra de cultivo. Vale, pues en el periodo tartésico turdetano esa es la relevancia, hasta que llega el emperador Augusto con sus tropas del Imperio Romano, conquista el poblado y se encarga de lo que es Écija, una ciudad-pueblo a día de hoy, sea capital de un convento jurídico, capital de provincia, por así decirlo a nivel moderno, porque es la ciudad que más aceite exporta al Imperio Romano. En nuestros grandes campos de cultivo fértiles se planta mucho olivo, se sale del olivo la aceituna y lo que es el aceite, y por el río Genil pudimos trasladarlo, ¿vale?, hasta la salida al Guadalquivir, que sale al Atlántico, que cruza el Mediterráneo, y una vez llegado a Roma se vendía a un precio muy alto y se distribuía por todo el imperio. Prácticamente el aceite consumido en el Imperio Romano, el 80% era de aquí, y de hecho nosotros, como muestra importante de ese patrimonio que tuvimos en la época romana, tenemos este estanque romano del siglo I, que no lo vamos a tener como estanque de edificio público, piscina, natatio, terma, nada. Es del recinto privado del templo y es uno de los privilegios que se tenía en las grandes capitales de las ciudades romanas. Esto tiene la función, digamos, como a nivel moderno de confesionario. El romano de Écija podía perfectamente purificar su alma a nivel interno antes de entrar a rezar al templo que quedaría a la derecha de la diosa Artemisa. Ese privilegio, ya digo, las grandes capitales. Y nuestro nombre como capital, Astigi, ¿vale? Convento jurídico, ¿dónde pudiera llegar? Pues prácticamente toda la zona de Granada era nuestra. Incluso llegábamos al término de Antequera, o sea, una digamos, convento jurídico o provincia bastante amplio. Imaginaros todo ese campo de cultivo echando aceitunas y echando aceite. Como cuestión del nombre de la ciudad romana, nosotros heredamos algo muy importante, que nos encanta de hecho. Vale que usamos lo de écijano, pero el gentilicio original y el que ve, el astigitano, astigitanos, astigitanas, ¿vale? Es tan importante que de hecho es pregunta trampa en los exámenes. Nosotros cuando estábamos en la EGB, bueno, yo es que soy de la EGB, ahora ya no sé cómo se llama, la EGB, Educación General Básica, la primaria, exacto, era como la típica pregunta trampa de examen, que tú ponías écijano y pum, suspenso. Pregunta trampa también en los concursos de la tele, o sea que es que ya no solo salimos en la tele por la temática de freír huevos en el suelo, sino que también en cuanto al gentilicio, que es algo cultural que a nosotros nos fascina. Llegamos a la época del cristianismo, el siglo I después de Cristo. Nosotros tenemos constancia de que el propio San Pablo predicó aquí en Écija y es patrón de la localidad. Y en el siglo III contábamos con una catedral, con obispo y sede episcopal. Los musulmanes llegan en el 711 y vienen muchísimos cambios radicales. El cultivo ya no es el aceite y el olivo, ya es el algodón. El nombre más popular de esa época fue Medina Alcotón, la ciudad del algodón, por la fuerza que tuvimos en la exportación del producto. La ciudad menguó, veis una plaza muy grande, pero todo el entramado de calles por las que vamos a entrar dentro de un ratillo, ¿vale?, es un trazado totalmente islámico, pues prácticamente el casco histórico de Écija es musulmán y muy reducido. Y después tuvimos la creencia islámica, pues tuvo mezquita la ciudad y mantenemos el título, digamos, como de capital de provincia. El nombre islámico pues sería una taifa importante. Los cristianos llegan en 1240, conquista San Fernando la ciudad, se encuentra esa ciudad bastante pequeña y construye 4 parroquias cristianas. Fijaros la dimensión de la ciudad, que no les permitía construir ni muy grande ni muy separado, porque la primera parroquia cristiana, que es Santa Cruz, en lo que es los terrenos de la catedral paleocristiana, posteriormente mezquita, sí queda más retirada, ¿vale? Pero las 3 siguientes, 2, 3, 4, Santa María de la Asunción,
Parroquia Fernandina, a poquísimos metros Santa Bárbara, que queda detrás de la farmacia, y a poquísimos metros San Juan, que es aquella veleta que veis con forma de ángel, ¿vale? Es que no te podías tú exceder mucho porque te salías entonces de la ciudad. En 1263, Alfonso X el Sabio se encarga de enriquecer económicamente otra vez la ciudad. ¿A nivel cómo? A nivel de campo, otra vez. Él buscó inversores que dieran dinero al municipio, que son en este caso las familias nobiliarias. Condes, duques, marqueses, se vienen a Écija con la promesa de Alfonso X de poder multiplicar el dinero con las inversiones en el campo. Y así fue. De hecho, llegan los nobles con la cesión de una pequeña casita, pero con la, digamos, inversión en el campo, ellos compraban las de los lados, las de la parte de atrás, y cuando ya abarcan las manzanas completas, construyen el palacio. Palacio de una envergadura muy importante. Y en este caso, 40 palacios en una ciudad reducida. O sea que es que ya empieza a no haber espacio para más cosas. Y si añadimos que los nobles se encargan de otras fundaciones que son las conventuales, Écija tiene 22 conventos, ya prácticamente la ciudad estaba llena. Había algunas casas de, digamos, familias más humildes, pero todo era importante a nivel nobiliario o a nivel religioso. Fijaros de hecho que la plaza, que nosotros la llamamos el salón, por esta forma de salón de casa rectangular, era o nobiliaria o religiosa. Religiosa por el convento de los franciscanos, que estuvo aquí, y nos queda la iglesia de San Francisco, ¿vale? Pero después todo el contorno de la plaza, ¿vale?, dejando allí también el ayuntamiento, eran esos edificios que veis de altura de 4 plantas, ¿vale?, profundidad muy poca, porque mirad, de la escultura a la perita roja, esa es la profundidad del edificio, ¿vale? Son palcos. Pues casi todas las familias nobiliarias tuvieron un palco en la plaza principal para ellos tener como visión privilegiada de los acontecimientos que aquí se hicieran. Por ejemplo, corridas de toro, que es lo más popular. Para cualquier cosa organizaban un certamen de corridas. Se coronaba un rey nuevo. Vamos a regalarle a la coronación 5 corridas de toros. Pues aquí, ¿vale? Nos quedarían 2, quedan del siglo XVIII, el que veis de la familia de los marqueses de Peñaflor, y el al frente, que está en obra, el de la familia Benamejí. Destacar que son las 2 familias más importantes que aquí tuvimos, además de las más picadas a nivel económico, porque llegaron a tener una posición económica muy importante y ellos se pelearon, digamos, a ver quién tiene más dinero. Y se ve muy reflejado en la construcción de los palacios, que como los vamos a ver los dos, voy a explicar cómo fue esa batalla económica para superarse o intentar superarse el uno al otro. A niveles de importancia es el siglo XVIII el más importante, es el siglo de oro de la localidad, y el censo de hecho de la ciudad en el siglo XVIII eran 22.000 habitantes, de los cuales 1.000 eran religiosos consagrados. El volumen de misas en el siglo XVIII era de 1.000 misas diarias, porque cada religioso tiene que dar la suya al día. Por lo tanto, el volumen era altísimo. No teníamos comparación, pero... ¿Cómo? Que no había fieles para tanto. La darían a solas, como muchos lo hacen hoy, seguramente. El caso es que mucha importancia, pero también la perdemos. Tenemos una fecha en el calendario de Écija, que es el 1 de noviembre de 1755, que es la del terremoto de Lisboa, que aquí llega el seísmo y quiebra la ciudad. Todavía vemos vestigios de ese quebramiento, porque si analizamos la capilla circular que veis ahí sobre la peña, en la parte de arriba se ven muchas grietas, ¿vale? Y de hecho está como con esa malla para que no se caiga. Ese es el problema de la ciudad ante el terremoto. No hay defunciones, pero el problema está en el material. Ese ladrillo blanco es el más utilizado en Écija porque era considerablemente barato. Es un barro que tú traías gratis del río, que lo secabas al sol, y eso práctico para construir no fue, sobre todo para el terremoto. Entonces la ciudad tiene que, en este caso, tirarse y reconstruirse. ¿Eso qué conlleva? Una crisis económica, porque de reconstruir la ciudad se fue perdiendo el dinero. Se arruinan los conventos, se arruinan las parroquias, hay parroquias que fueron tiradas y después no se llegan a terminar, y los nobles se arruinan perdiendo la propiedad que tuvieran en Écija, porque ellos, de haber arreglado su casa y después haber ayudado al pueblo, no ahorraron para lo que es el IBI, que en su momento es el impuesto de la propiedad. Ellos no tienen para pagar el IBI de su palacio, el impuesto,
y tienen que marcharse para que no los persiga el pueblo para pagar ese impuesto. Ellos marchan, ¿vale? Su estrategia es volver cuando caduque ese impuesto, pero en ese periodo intermedio los sirvientes que están en la propiedad se encargan de desvalijar el edificio, vendiendo las propiedades, digamos, vendiendo sobre todo el patrimonio mobiliario. Con el dinero de la venta del patrimonio mobiliario los sirvientes invierten en el campo, como los nobles no están, hacen lo que quieren. Y con ese dinero de las ganancias pagan el impuesto del palacio y el registro cambia el nombre del noble al sirviente. Son los que se quedan los palacios, son los nuevos ricos de Écija, le debemos la regeneración económica. Y los conventos se pierden con lo que viene siendo la desamortización de Mendizábal, ¿vale? En cuanto a lo que actualmente es Écija, es una ciudad bastante importante y lo que me gusta que podamos presumir, sobre todo los que nos dedicamos a esta maravillosa profesión de guía, es que por metro cuadrado tenemos más bienes que incluso la capital, porque ya veis que está todo súper cerca y no vamos a dar grandes paseos porque es que ya digo que está todo cerquísima y además todo un patrimonio buenísimo, ¿vale? Vamos en dirección a la iglesia de los Descalzos por allí. Sergio, dame el micro, porfa. Sí, por eso nos vamos a ir. No, dame, gracias. Nos vamos a ir resguardando. Vamos a ver, este señor que me dijo a mí, caballero. Alfonso. Vamos a ver, explíquenos usted un momento, por favor. Lo voy a poner aquí. Este grupo, ¿de dónde vienen ustedes y por qué están en la ciudad de Écija? ¿Qué fondo? ¿Eh? ¿Con qué fondo ponemos? Lo que usted quiera. Vamos aquí, que se vea la... Venga, ahí la... Vale. Pues usted dirá, estamos en directo, ¿eh? Buenas tardes. Nosotros somos la tertulia Amigos de la Capa y el Sombrero de Córdoba. Hoy nos encontramos aquí en Écija a realizar una visita cultural a esta ciudad milenaria, para disfrutar de estas torres que son una belleza en el gótico y sus palacios, así como sus balcones y todo el patrimonio que la ciudad de Écija nos puede ofrecer. Somos un grupo amante de la capa, del sombrero de Córdoba, y que llevamos con orgullo siempre la capa y el sombrero a todos los sitios y a todos los lugares de España, y por eso se nos distingue. Así es que eso es lo único que te puedo decir a lo que estamos aquí. Visitar vuestra ciudad, vuestro patrimonio y vuestra cultura, y agradecer al excelentísimo Ayuntamiento de Écija esta colaboración que ha tenido con nosotros en prestarnos un buen guía para que disfrutemos de la ciudad este día. Estupendo, pues muchas gracias. Para que nos aprendamos un poquillo. Esta asociación o club, como usted ha dicho, data de muchos años. Mira, vámonos andando para allá porque se va a quedar... Data es reciente, bueno, reciente, del año 1988. Espera un momentito, vamos a hacer las cosas bien hechas. Cámara frontal. Ahí está. Ahora, venga, nos vamos viendo. En el año 1900... Hola, buenos días. Aquí estoy hablando con este señor. En el año 1988, un grupo de amigos de Córdoba, sí, pues tuvieron la idea de decir, vamos a sacar la capa española porque se estaba quedando en desuso, sí, no se utilizaba. Entonces se dijo, vamos a sacar de nuestros halcones, de nuestro armario, esta prenda tan señera como es la capa y el sombrero. Entonces ese grupo de amigos pues se dedicaron a pasear por la ciudad de Córdoba la capa con el nombre Amigos de la Capa de Córdoba. Córdoba no es bonita, ¿eh? Y en el año 1997 le dimos más formalidad a nuestra tertulia y le denominamos ya con el nombre que actualmente tenemos, Tertulia Amigos de la Capa y el Sombrero de Córdoba, que está registrada en la Oficina Española de Patentes y Marcas con esta denominación. Con esta denominación, sí, pues estamos entre todas las asociaciones de la capa de España, a la cual a nosotros todas las asociaciones nos tienen una preferencia enorme. No sé si es porque también vamos con el sombrero cordobés, que nos distingue desde lejos. Yeah. Y actualmente ahora con las asociaciones de toda España hemos elevado al Ministerio de Cultura, sí,
un escrito para que la capa española Sí. sea patrimonio histórico de España. Ajá. Y entonces estamos esperando que a ver si nos dan esta denominación a la capa española. ¿Y cuántos miembros son ustedes en Córdoba? En Córdoba estamos alrededor de unos 45 personas. 45 y en Lo que España- pasa es que sí. en la época que llegó la pandemia, Sí. perdimos un colectivo importante. Mm. Pero vamos, actualmente ya se van incorporando gente nueva. Ajá. Y esto es todo lo que yo te puedo comentar. Ya, ya. ¿En España cuántas asociaciones habéis? En España estamos sobre 45 asociaciones. Donde más asociaciones hay es en Castilla y León. Toda Sí. la parte de Castilla, Béjar, en Valladolid, Salamanca, en cualquier pueblo que se precie de ahí, Ya. hay una asociación de los amigos de la capa española. Estupendo. Bueno, y pues, cuando sí. todos los años, como no sé, te lo he comentado antes, Sí. tenemos un encuentro nacional Ajá. de la capa. Y el año pasado fue en Segovia, este Ah. año vamos a Oviedo Ah, y tenemos al final de la jornada del encuentro una reunión de presidentes y en la cual vamos poniendo en valor todo lo que es la capa española y llevarla y a ver si animamos a la gente a que disfruten de la capa española. Bueno, Porque pues, la gente joven la gente joven no se atreve, le da, parece como un poco de miedo o cortedad de poder disfrutar de sacar la capa, o le da vergüenza, no sé. Pero para mí es un orgullo llevar la Ya, capa. ya. ¿eh? Y Pasa usted, señora. Gracias. Gracias. Sí. Pues nada, ha hecho un llamamiento porque a nosotros tenemos un montón de seguidores por todo el mundo, Pues, todo el mundo, no por yo- España, por yo todo. animo- Aproveche usted esta ventana abierta que Yo- estamos en directo ahora mismo. yo animo a todo el mundo que tenga una capa, que no la deje en desuso en su casa, que la saque, la disfrute, porque esto es una prenda señera española y hay que disfrutarla y llevarla con señorío. Y si es Córdoba y lleva el sombrero cordobés, con más motivo. Pues muy bien. Pues viva Muy bien. Andalucía, Venga, y viva España, Córdoba, y viva Córdoba, y viva Valencia, y viva toda la buena gente. Exactamente. Gracias, señor. Muy bien. Feliz estancia. Vale. Venga, hasta ahora. Bueno, pues aquí ha quedado la grabación de tan simpática. Es que como ustedes saben voy andando por la ciudad y coincido con estas cosas y lo hacemos totalmente en directo. Son las... ¿Qué hora es, Rafael? Vamos a ver. Las 11:30 de hoy, 30 de enero del 2026. Hoy no me equivoco, que antes día que era septiembre. Así que vamos a finalizar, vamos a darle la vuelta a la cámara para que ustedes vuelvan a ver a este grupo de personas y las explicaciones. Mira, ahí están viendo ustedes. La teoría tiene bastante fuerza porque dicen que cuando ellos se enteran por rumorología de que era cierto, quitan Pues, las saluditos, de la buenos puerta días. para que el pueblo al pasar